Sean bienvenidos a la semana 1, clase 1. Vamos a tratar entornos virtuales. Quien les habla, Joan Fernando Chipia Lobo. Voy a ser su facilitador en el diplomado en manejo de tecnologías de información y comunicación. En esta primera clase vamos a tratar las bases científicas del aprendizaje en entornos virtuales, la cual está dividida en teorías del aprendizaje, modelos de diseño instruccional y entornos virtuales. Comenzaremos con las teorías de aprendizaje. Cuando hablamos de teorías de aprendizaje, tenemos las más influyentes, como son el conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo y el conectivismo. Cuando hablamos del conductismo, esta teoría está basada fundamentalmente en los cambios observables en la conducta del individuo. Está enfocada en la repetición de patrones de conducta de manera que estos se ejecutan de manera automática. Es importante el recuerdo de hechos, la definición e ilustración de conceptos, las generalizaciones, el desempeño automático de algún procedimiento específico. Cuando ya hablamos del cognitivismo, ¿verdad?, no caemos solamente en el estímulo y respuesta que estábamos mencionando en el conductismo, ¿verdad?, donde en el conductismo las respuestas son observables fundamentalmente. Y existen autores bien documentados, ¿verdad?, como Skinner, ¿verdad?, Thorndike, Tolman, Watson, ¿sí?, Pavlov con sus experimentos. Y cuando ya hablamos de cognitivismo, estamos hablando que los seres humanos actúan como procesadores de información. Entonces, allí hay interés en la mente del individuo cuando está aprendiendo. El énfasis se localiza en promover el procesamiento mental. Se acentúan los procesos de pensamiento más complejos, como la solución de problemas, la formación de conceptos del procesamiento de información, ¿no? Algunos aprendizajes clásicos son como la lectura y su interpretación que muestre una comprensión, la escritura como capacidad de expresarse por escrito de forma ordenada, lógica y coherente. En este caso, los cognitivistas se ocupan de cómo la información es recibida, almacenada, organizada y localizada. Tiene énfasis en la participación activa de parte de los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Y es bien importante la memoria, porque generan vocabulario nuevo y después se utiliza de manera organizada y significativa en nuevos aprendizajes. Ejemplo de esto podemos tener definiciones técnicas en ciencias, o las reglas de ortografía, o las fórmulas matemáticas para resolver problemas en física o en química, la promoción y generación de ideas para entender el fenómeno social, político y económico. Entonces se da énfasis al razonamiento y a la solución de problemas y al procesamiento de información, ¿no? Entonces, un supuesto básico es la retroalimentación, énfasis en la participación activa del estudiante en su aprendizaje, atención en la estructuración, organización y secuencia de la información para adquirir aprendizaje. Y también es importante el análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones, que en general se hace mucho esfuerzo para que los estudiantes se interesen por la ciencia. Entonces, esto es lo que tiene que ver fundamentalmente con la memoria,
porque el individuo es capaz de organizar las definiciones y acudir a ellas cuando le sea necesario utilizarlas. Y el docente debe reconocer siempre qué parte de las experiencias por aprender debe ser depositada en la memoria, ¿no? Entonces, allí vemos que esto está muy relacionado con la psicología cognitiva, donde el aprendizaje es entendido como la adquisición de conocimiento, es decir, el alumno es un procesador de la información que absorbe contenidos, llevando a cabo operaciones cognitivas durante el proceso y almacenándola en su memoria, ¿no? Ya cuando hablamos del constructivismo, los aprendizajes y los aprendices son vistos como ese proceso que se basa en la interacción con el medio ambiente, buscando reorganizar nuevas estructuras mentales, y los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y darle sentido al nuevo conocimiento. Esta corriente muestra que el sujeto adquiere y genera conocimiento en función de sus experiencias anteriores o previas, y muestra que los humanos crean significados y no los adquieren. La experiencia de eventos o sucesos anteriores es fundamental para la adquisición de los nuevos, y el conocimiento surge básicamente en contextos conocidos que le son significativos al estudiante, independientemente del nivel de veracidad o profundidad que estos tengan. En este caso se diferencia del cognitivismo porque la memoria está en construcción constante. La adquisición del conocimiento es acumulativo, pero más que solamente acumular conocimiento, lo que se busca es generar conocimientos a partir de esa interacción existente con el conocimiento previo y la identificación en un contexto determinado, lo que genera habilidades que pueden ser aprendidas y aplicadas es decir, que ya no se convierte en solamente manejar la información, sino en buscar la manera de aplicarlo, y se puede presentar en variedad de formas, siempre y cuando sea posible, ¿no? Entonces, los constructivistas consideran que los tipos de aprendizaje pueden identificarse independientemente del contenido y del contexto de aprendizaje. No aceptan que pueda aislarse unidades de información o dividir los dominios de conocimiento de acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones, ¿no? Esta teoría es muy utilizada, ¿no? Existen representantes fundamentales como Jean Piaget, que menciona que el aprendizaje se da como resultado de los cambios y las situaciones novedosas, ¿no? Y que por lo general nos vemos obligados a cambiar nuestra clasificación previa, que es lo que llama la acomodación, y reconocer que hay, digamos que nuestras estructuras mentales, ¿verdad?, se componen por esquemas que nosotros los vamos reordenando mentalmente, ¿no? También tiene un representante como Ausubel, ¿verdad?, que está muy centrado en la práctica, y es lo que nosotros usamos mucho como el aprendizaje significativo. También tenemos un representante como Bandura, que sugiere que las personas aprenden en un contexto determinado y un contexto social, a través del modelado, y
propone el determinismo recíproco, ¿verdad? Y fundamentalmente él menciona que los niños aprenden observando, así como del comportamiento del modelo. Entonces son procesos que implican atención, retención, producción y motivación. También tenemos una variación del constructivismo social, que es el que plantea Lev Vygotsky, ¿verdad? Donde el constructivismo se basa en las interacciones entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado, ¿no? Es importante que en la actualidad veamos otra teoría o otra forma de ver lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Que algunos incluso no lo consideran como una teoría de aprendizaje propiamente dicha, ¿no? Que es el conectivismo, ¿no? Y esa teoría empieza a desarrollarse más a medida que se utilizan las tecnologías de información y comunicación para potenciar los procesos educativos. Entonces surge una propuesta que nos plantean, que llaman conectivismo, que está basado en el uso de las TIC para buscar la forma de que ese aprendizaje llegue a todos, ¿no? Pero que tiene muchos elementos que están relacionados con el constructivismo, con la gran diferencia que se utilizan las tecnologías y las conexiones existentes entre la tecnología y la posibilidad de utilizar la inteligencia en espacios que no solamente están en el sujeto, sino que pueden estar fuera del sujeto y que generarán procesos más avanzados de conocimiento, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la inteligencia colectiva. Bueno, esto es una abreboca, ¿no?, de lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. De esto existen bibliografía muy detallada al respecto, pero lo que se quiere mencionar acá en el diplomado, en particular con las teorías del aprendizaje, es ver que cuando se hace un entorno virtual se debe considerar a qué teoría de aprendizaje o con qué teoría de aprendizaje voy a diseñar dicho entorno virtual. No lo puedo diseñar simplemente porque una cuestión de diseño que me parezca, digamos, que bonito estéticamente, pero es más que eso, es entender, por eso decíamos que las bases científicas, ¿no?, que para diseñar un entorno virtual y que ese entorno virtual se convierta en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza, es necesario plantearlo a partir de una teoría de aprendizaje inicialmente. Continuamos con los modelos de diseño instruccional. Cuando hablamos de los modelos de diseño instruccional, como les decía, bueno, yo tengo que inicialmente plantear una teoría de aprendizaje y a partir de esa teoría de aprendizaje, es decir, cuál es el enfoque que se le va a dar al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Yo tengo que ver cómo voy a diseñar esos procesos que se van a llevar a cabo dentro de cada una de las actividades.
dentro de cada una de las clases, es decir, dentro de las cápsulas de conocimientos que organice el profesor o facilitador, ¿no? Por supuesto que si nosotros estamos en un entorno virtual que plantee una teoría de aprendizaje cognitivista, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tener un tutor, alguien que me ayude a llevar a cabo el proceso educativo. Si lo estoy planteando desde el punto de vista constructivista, ¿verdad? Yo ya tengo que buscar la manera de evocar conocimientos previos para que el estudiante genere nuevos conocimientos y donde la memoria se convierte en una pieza que potenciará y construirá una nueva memoria. Dentro de estos modelos de diseño instruccional tenemos el modelo inductivo, el de enseñanza directa, los eventos de la instrucción de Robert Gagné, la adquisición de conceptos, la exposición, discusión, la indagación, la integración, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo y también tenemos el aula invertida, ¿no? Ahora bien, ¿qué modelo de diseño instruccional voy a utilizar? Tengo que considerar algunos elementos, ¿sí? Que les voy a ir mostrando a lo largo de lo que falta de la clase, ¿no? Pero hay dos elementos clave, ¿no? O tres, diría yo, ¿no? El primero tiene que ver con el contenido que yo quiero enseñar. El segundo, con el público, ¿verdad?, al cual quiero enseñar. Y el tercer elemento serían las condiciones que tengo para poder enseñar. Los modelos de diseño instruccional, ustedes tienen ahí un material donde se detalla, ¿verdad?, cómo se diseña y cómo lo implementaría. Y luego, ahora tengo que pensar cómo lo incluiría en mi entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo distribuyo mi entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y entonces eso ya tiene una labor de planificación. Entonces, acá los invito para que revisen con detalle esa guía que ha sido preparada, recordando que este diplomado pues tiene unos elementos donde ustedes deben revisar los materiales que se les están entregando para elaborar la actividad asignada. Un entorno virtual es un ecosistema que utiliza una serie de herramientas tecnológicas que pueden ser basadas en la web o herramientas que pueden ser como por ejemplo software, ¿no?, que no están en la web, sino que están empaquetadas, ¿sí? Pero cuando hablamos de ese ecosistema, puede desarrollarse con diferentes fines, ¿sí? Ese ecosistema puede ser desarrollado con fines administrativos o con fines políticos o con fines económicos o con fines de otro tipo, ¿no? Pero en particular en nuestro diplomado nos interesan los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, que se les llama también EBEA, donde considera un espacio virtual, ¿verdad?, en el que se agrupan las distintas herramientas, medios, servicios para el aprendizaje y donde interaccionan los diferentes actores, ¿verdad?, del proceso educativo y buscando que se gestione, que se alcance el aprendizaje y donde exista esas interacciones entre profesor y estudiante y entre estudiantes, ¿no? Esto es una evolución del concepto de plataforma de teleformación, ¿no?
y también se le llaman sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Entonces, se buscan que en un mismo entorno, bien sea dentro del entorno o el entorno permite ubicar nuevas herramientas que me permitan a mí obtener un conocimiento, o al menos una base que me genere un nuevo conocimiento, o que me permita a mí investigar sobre un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, es bien importante en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje el sujeto que debe autorregular su aprendizaje, donde debe existir un proceso autónomo, donde pueden existir incluso hasta procesos informales de aprendizaje a partir de la motivación que existe y que parte del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué características tienen estos entornos? Interactividad, es decir, conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista de su formación. Debe tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque si estoy utilizando un sistema que está basado en el e-learning, ¿verdad?, en la utilización de la enseñanza o el aprendizaje virtual totalmente, debe tener una adaptación fácil. O si estoy utilizando un b-learning, ¿sí?, es decir, un sistema que combina la enseñanza presencial con la virtual, debe tener, digamos, que ese ajuste adecuado de flexibilidad, ¿sí? Y también debe ser escalable, ¿sí?, o debe tener escalabilidad, que es la capacidad que tenga la plataforma, bien sea para funcionar con un número pequeño de participantes, con un número más grande, y siempre debe buscar por lo general una estandarización, ¿no? Para que no quede en un solo formato, ¿verdad?, porque debe tratar de o tener la posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar. Ahora bien, para el diseño de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje es fundamental, en primer lugar, considerar los usuarios o público objetivo. Debido a que si yo planifico una actividad para estudiantes que están en primaria, va a ser diferente a estudiantes que estén en un nivel medio, ¿verdad?, es decir, lo que llama uno el bachillerato, o estudiantes que estén a un nivel universitario, o incluso estudiantes que estén a nivel de posgrado, ¿no? Los contenidos, ¿qué tipo de contenidos debo considerar? Por ejemplo, si yo voy a enseñar algún contenido matemático, ¿verdad?, debo tomar en cuenta eso para desarrollar las diferentes estrategias, para desarrollar los diferentes recursos, para desarrollar la evaluación. Si yo voy a hacer algo de carácter teórico, ¿qué elementos considero, no? Algunos, por ejemplo, ustedes ven acá que puedo elaborar un video. Este video estoy desarrollando las ideas, pero si fuera una clase de estadística, yo tengo que ir mostrando los procesos que estoy haciendo, ¿verdad?, de cálculo, etcétera, o incluso si estoy utilizando un programa, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy haciendo clic y qué resultado me da? Entonces, los contenidos son fundamentales. Y lo otro, después que yo ya tengo esos dos elementos, porque los contenidos me ayudan
a seleccionar los medios tecnológicos, los recursos, las estrategias y la evaluación. Es tomar en cuenta nuevamente, recordar al sujeto, pero más que el sujeto, el entorno que tiene el sujeto. Por ejemplo, nosotros cuando diseñamos este diplomado y otros que hemos hecho, lo hemos hecho asincrónico. ¿Por qué? Porque entendemos que son personas, los participantes, que pueden realizar otras actividades y que no, digamos que esta es una actividad complementaria a su formación, bien sea, como les acabo de decir, o de capacitación, porque no tienen alguna experticia en este tema, ¿no? En cambio, si yo estuviera dando clase virtual a mis estudiantes de medicina, de bioestadística, puedo combinar estrategias, puedo utilizar tanto lo virtual sincrónico como lo virtual asincrónico. Puedo utilizar las dos estrategias. Si estoy dando o quiero que mis estudiantes presenten un seminario, son estudiantes de posgrado, bueno, puede funcionar perfectamente utilizar una herramienta sincrónica en la cual me muestren el seminario y estoy utilizando las tecnologías de información y comunicación, y eso está dentro del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. No necesariamente tiene que ser solamente sincrónico o asincrónico, puede ser la combinación de ambos. No necesariamente todo tiene que estar en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, puede estar afuera algunos recursos adicionales. También puedo combinar con presencialidad, también puedo combinar con la utilización del móvil, ¿sí?, con herramientas en la nube. Entonces, allí, ¿qué nos está envolviendo acá en el diseño del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje? Digamos que la búsqueda de innovación, entre comillas, o al menos la búsqueda de construir un curso, ¿verdad?, por llamarlo de alguna forma, o un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que realmente combine las herramientas o un número interesante de herramientas que generen aprendizaje en el discente, a partir de considerar quién es ese discente y qué voy a enseñar. En el diseño uno lo que está haciendo es una suerte de planificación, ¿sí? Yo planifiqué estas actividades en atención a los elementos que señalaba anteriormente, pero justamente en la implementación de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje pueden existir modificaciones, ¿sí? Modificaciones de los medios, ¿sí?, tecnológicos. Puede ser que nos dimos cuenta que de repente no requiero utilizar una plataforma como Zoom, sino con con otro tipo de plataforma sincrónica me funciona mejor, porque me he dado cuenta que es suficiente con otra plataforma, ¿sí? Puede ser que yo utilice, en lugar de utilizar Moodle, puedo utilizar Google Classroom, ¿sí? La modalidad puede ser modalidad totalmente virtual o puede ser modalidad combinada entre la presencial y lo virtual. Ya eso se va, digamos que en la implementación se pueden ajustar algunos elementos. ¿Y quién va a dar este aspecto? El usuario, ¿verdad? Siempre en la implementación el usuario es fundamental, y el contenido, ¿sí? Entonces, con esto no estoy queriendo decir que la planificación se va
a modificar totalmente, sino era lo que decíamos de las características de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Deben tener esa flexibilidad. Bueno, y de esta manera hemos terminado la clase número 1 de la semana 1 del diplomado en manejo de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, sigan viendo la clase número 2. Hasta luego.